Vamos con la siguiente ponencia de la mañana. Tenemos para darla a Jaime Pintos Santiago, que es abogado consultor experto en contratación pública, doctor en Derecho por la Universidad de Castilla-La Mancha, funcionario de carrera en excedencia de muchos cuerpos, 6 oposiciones, ¿no, Jaime? Y además ha escrito muchísimos artículos doctrinales, manuales también relacionados con la contratación pública, por tanto tiene una experiencia muy importante en este ámbito. Ha sido también profesor mío, cosa que también me enorgullezco. Y nada, él va a hablar de una parte importante de la nueva ley, de las nuevas directivas de contratación, que es la contratación electrónica, ¿no? Esto que nos imponen con la finalidad de ganar en transparencia, en integridad, en flexibilidad y en las herramientas que se establecen en la ley para flexibilizar la contratación a través de los procedimientos simplificados y supersimplificados, los sistemas dinámicos de adquisición, esos que la plataforma de contratación del sector público que todos utilizamos no tienen implementados a día de hoy, con lo cual tenemos que ir a contratar con otras plataformas porque la del Estado todavía no la ofrece, ni se espera de momento por falta de presupuesto. Y nada, sin más, muchas gracias, Jaime, y te dejo ya la palabra. Muchísimas gracias. Es un placer estar una vez más aquí. Agradezco muchísimo la invitación a los directores de la jornada, por supuesto a Beatriz Montes. Y bueno, pues es un placer nuevamente estar con todos ustedes. Bien, efectivamente, mi charla se llama Contratación electrónica, procedimientos que permiten la simplificación como sustitución a la contratación menor. Habla del procedimiento simplificado y supersimplificado a los sistemas dinámicos de adquisición. Bueno, en primer lugar, decir que el título de la ponencia, la verdad es que me ha gustado muchísimo. Bien, pues empezando con lo que es la charla. Bien, me toca hablar de la contratación electrónica. De la contratación electrónica voy a decir más bien poco, porque yo creo que a estas alturas de la ley ya está, bueno, nunca está todo dicho, pero está así bastante dicho. Mi opinión al respecto de la contratación electrónica. Bueno, pues la nueva ley de contratos del sector público, yo siempre he dicho y opinado que supone un antes y un después, un nuevo sistema realmente de contratación pública que, a día de hoy todavía estamos trabajando en su implantación, ¿verdad?, y desarrollo de manera óptima. Bien, son muchos los cambios que trae la nueva ley de contratos del sector público. Podríamos decir casi en cualquier concepto o figura jurídica que nos encontremos en el mismo, o cualquier referencia, procedimiento, etcétera. Pero yo lo que quiero dejar sentado o visto es que realmente la contratación electrónica, en mi opinión, supone el verdadero cambio, por cuanto supone aquel cambio del que no va a haber vuelta atrás. Esto es simplemente una opinión. Es decir, procedimientos podrán haber unos, haber otros, podrá haber cambios, tipos contractuales, podrán surgir nuevos tipos contractuales, podrán desaparecer otros. No estoy hablando de nada que no haya pasado ya, pero digamos que la contratación electrónica ha llegado para quedarse. ¿De acuerdo? Esa es un poco la idea que yo quería trasladar. Desde ese punto de vista, y además recientemente he analizado la doctrina de los tribunales administrativos de recursos contractuales respecto de su parecer u opinión en cuanto a la presentación de ofertas electrónicas, quiero dejar sentadas dos ideas. La primera de ellas es que, obviamente, la contratación pública electrónica es obligatoria para todos los procedimientos, independientemente de su cuantía. Las comunicaciones también han de ser electrónicas y la presentación de ofertas ha de ser electrónicas, sin excepción procedimental. Y esto también está referido a la contratación menor. Esto no quiere decir que haya que licitar la contratación menor por medios electrónicos, pero sí quiere decir que las comunicaciones y notificaciones en el marco de la contratación menor, obviamente en aplicación de las disposiciones 15, 16 y 17, han de ser por medios electrónicos. Bien, esto es algo que los tribunales administrativos de recursos contractuales hasta a fecha de hoy afirman de manera unánime. Donde encontramos divergencia en la doctrina
no tanto actualmente en la doctrina de los distintos tribunales administrativos de recursos contractuales entre sí, sino más bien en la doctrina del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales Central, es en cuanto a las posibilidades de las excepciones establecidas en la disposición adicional 15. Y en ese sentido, últimamente estamos encontrando unos pronunciamientos que requieren o necesitan hacen la llamada a la necesidad de dotarnos de esa seguridad jurídica que nos podría dar la interpretación de esas excepciones establecidas no solo en el artículo 22 de la Directiva 2014/24, sino luego transpuestas literalmente a nuestra disposición adicional 15. Ahí es donde encontramos verdaderamente la controversia. No quiero profundizar mucho más en eso porque, bueno, pues de la contratación pública electrónica, digamos que esas son ahora mismo las cuestiones de actualidad. Se necesita de lege ferenda, ¿de acuerdo?, que el reglamento este del que se hablaba y por el que se preguntaba antes, que ni está y de momento no se le espera, porque, como sabemos, el plan anual que establece el propio título 6 de la Ley 39/2015 establece que todas las administraciones públicas deberán aprobar un plan anual normativo. Bien, al menos en el del Estado, y hasta donde yo he podido ver, ese anuncio no está. Por lo tanto, ahora mismo no podemos saber cuándo vamos a contar con ese reglamento. De ser así, ese reglamento, yo creo que para dotarnos de seguridad jurídica y confianza legítima debería definir correctamente, que no fuera ya no solo la jurisprudencia, sino la doctrina legal de los tribunales administrativos de recursos contractuales, ¿de acuerdo?, la que definiera esas excepciones. Lo digo porque ahora mismo no solo hay contradicciones, sino que hay bastantes controversias en cuanto a la aplicación laxa o menos laxa de esas excepciones, ¿de acuerdo? Pero insisto, no quiero que ese sea el objeto de mi charla. Bien. Dejando ya, por tanto, atrás la contratación electrónica, les presento, bueno, mis slides van a ser muy sencillitos. ¿Por qué presento en este caso el Juan Sebastián Elcano? Bueno, pues la verdad es porque estábamos hablando de contratación electrónica. Una de las curiosidades es que las horas de las plataformas se rigen actualmente por el reloj de la Armada, si no lo sabían, y ese está pues en la base naval de Rota. Entonces, bueno, pues el buque escuela, pues Juan Sebastián Elcano, ¿por qué no? Puede ser pues una bonita forma de navegar, como cualquier velero, ¿verdad? Bien, estamos ahora mismo, entonces, en esa disyuntiva, ¿verdad? Nosotros estamos en la nueva ley de contratos del sector público y yo las cuestiones que me pregunto es, o que les pregunto a ustedes, dado que mi ponencia versaba sobre las soluciones a los contratos menores, yo estoy seguro que si pregunto, y hasta les animo, por favor, a que me contesten, si son tan amables, ¿quiénes de ustedes, por ejemplo, tienen en sus instituciones una instrucción de contratos menores? Si deduzco que nadie levanta la mano, es que nadie la tiene, y yo sé que eso no es así. ¿De acuerdo? O sea, instrucción de contratos menores creo que tienen todos, casi, podríamos decir. ¿Tienen, por tanto, una instrucción de contratos menores? Sí, sí, perfecto. Adaptada incluso a la instrucción de la OIRESCON y a su nota aclaratoria. Bien. ¿Quiénes conocen, por ejemplo, el tanto por ciento exacto del presupuesto que dedican a la contratación pública? De su 100%. Ahora sí que, si no levantan la mano, entiendo que la respuesta es no. ¿Quiénes, por ejemplo, conocen del tanto por ciento de contratos que hacen, dato económico el primero que he preguntado, ahora pregunto un dato cuantitativo, del tanto por ciento de contratos que hacen, cuántos de ellos son menores? ¿Y cuánto de esa contratación menor supone el total del presupuesto? ¿Lo sabe alguien? ¿Lo tiene analizado en sus organizaciones? Bien. ¿Quiénes publican anualmente el Plan Anual de Contratación Pública que establece el artículo 28.4? Ahora sí que tienen que levantar todos la mano. Es una obligación legal. Muy bien. Vale. ¿Y quiénes, además de publicarlo, lo exponen
al público de algún modo. Ya no solo me refiero en la publicación en el perfil del contratante, sino, por ejemplo, sé que un tanto por ciento de los presentes son de entidades locales, pues, por ejemplo, a las entidades locales del municipio. ¿Quiénes dedican una jornada, una mañana o varias a exponer ese plan de contratación a su tejido empresarial local? ¿Quiénes, por ejemplo, de los que aquí están, todos los órganos de contratación, saben el número de pymes que contratan con ellos? ¿Lo saben ustedes? Sí, muy bien. ¿Y saben el número de pymes de carácter local? Ese es otro dato que deberíamos tener en cuenta. ¿Quiénes saben, por ejemplo, de sus contratos de servicios cuántos trabajos o puestos de trabajo generan? Esto es importantísimo, ¿de acuerdo? Es decir, estamos hablando, pues, de la importancia de la contratación pública. ¿Alguien lo sabe cuántos contratos, cuántos puestos de trabajo generan sus contratos de servicios, de concesión de servicios o de gestión de servicios públicos? Pues yo animo a hacerlo. No es algo que cueste mucho. Nosotros en el año 2010, en su día, lo teníamos ya. Evidentemente, no como ahora exige la ley, desagregado por género, pero si se animan a hacerlo, pues es algo que también pueden hacer. ¿Quiénes han tomado alguna medida, por ejemplo, para implantar la prevención de los conflictos de intereses a las que obliga no solo el preámbulo como un mandato de la finalidad de la ley, sino expresamente el artículo 64 de la Ley de Contratos del Sector Público? ¿Tienen instaurado en sus procedimientos de contratación algún procedimiento para evitar los conflictos de intereses, para detectarlos? Sí, veo una cabeza que me dice que sí. Al unísono, la mayoría, que levanten la mano. ¿Se han aplicado o no se han aplicado? Bien. Evidentemente ya no hablo de la publicación de un código ético ni de integridad en el seno del órgano de contratación, pero sí una serie de medidas que deben de ser al menos conocidas. Yo ya entiendo que no solo por las personas que operan en los contratos públicos a nivel interno, sino también por los licitadores, en virtud de ese principio de integridad y transparencia. Bien. ¿Quiénes tienen una instrucción, por ejemplo, de contratos mayores en el seno de su organización? Bien, perfecto. Muchos, todos. ¿De qué se nutren entonces los órganos proponentes? A veces, a lo mejor aquí hay un ayuntamiento que me dice es que yo me lo guiso y me lo como, porque yo soy el secretario, el interventor, el tesorero y... Bien, vale, pues esas son circunstancias diferentes. Evidentemente, la ley es la misma para todos y no todas las circunstancias de todos los órganos de contratación son idénticas. ¿Y quiénes, por tanto, al tener una instrucción de contratos mayores, tienen protocolizado u homogeneizado, por ejemplo, los formularios de contratación, ya no a nivel de la unidad de contratación, que eso está súper bien y es súper estupendo, sino sobre todo para los órganos participantes, para los órganos proponentes, para las unidades promotoras, que son las verdaderas, en la mayoría de los casos, y por no decir siempre, las verdaderas protagonistas, ¿de acuerdo?, del contrato. ¿Por qué? Porque son protagonistas, porque acumulan muchos papeles en la misma, el informe de necesidad, el pliego de prescripciones técnicas, la valoración, el informe de bajas anormales, el responsable del contrato. La unidad de contratación vela por la legalidad del procedimiento. Bien, ¿quiénes tienen una instrucción, por ejemplo, circular, documento, llamémosle X, referido a las cláusulas sociales y medioambientales? Es decir, propio, no digo que no haya instrucciones, sino que probablemente sus organizaciones tengan una determinada, sus órganos de contratación tengan una determinada política social y medioambiental. Voy a comprobar el móvil yo, efectivamente lo tengo con sonido, muchas gracias. Bien, ya no. ¿Quiénes tienen efectivamente eso? Bien, ¿cuánto gastamos de nuestro presupuesto? Es un problema en nuestro ámbito local, por ejemplo, el paro de mayores de 45 años, el paro juvenil. ¿Cuántos trabajadores tenemos de nuestros contratos de servicios? ¿Podemos enfocar, se le preguntaba al profesor Moreno Molina por las condiciones especiales de ejecución, ¿podemos enfocar nuestros contratos, nuestro volumen de presupuestos, que a lo mejor resulta que el 25%, el 20%, no lo sé, es contratos de servicios? A la creación o fomento del empleo? ¿Podemos unir estas políticas de contratación a efectivamente el resto de consideraciones que estamos teniendo en nuestra organización? Es decir, ¿podemos entender la contratación pública como una principal vía de actividad administrativa? De hecho, es la principal, no solo presupuestariamente, sino en volumen de actividad de las administraciones públicas hoy en día. Bien. Y
si tenemos esta política social o esta instrucción, ¿llevamos a cabo un control de estas cláusulas en la ejecución? Es decir, ¿verdaderamente medimos que aquello que pedimos como condición especial de ejecución se esté cumpliendo? Es decir, ¿tenemos algún medidor? ¿Tenemos algunos indicadores? ¿Quiénes llevan un control de estas cláusulas, decía, de ejecución? Y para ello, ¿se ha pensado en la organización, si hay posibilidad, que siempre lo hay, y aparte, en crear una persona, una unidad, puede ser una unidad formada por una o dos personas, dependiendo del volumen de la institución, que haga de control transversal en ayuda a los responsables del contrato para este tipo de cuestiones y también de filtro a los proponentes? Es decir, hemos organizado nuestra licitación. La pregunta por la que empezábamos, supongo que por defecto todos ya licitan electrónicamente, ¿verdad? ¿Tenemos licitación electrónica? Bien. En definitiva, la pregunta que deberíamos hacernos para saber si vamos en un barco de vela o vamos en un barco a pedales es si verdaderamente creemos que tenemos optimizada, estandarizada, homogeneizada, protocolizada, optimizada, llamémosle X, la contratación pública en el seno de nuestra organización. Bien, como ven, pues no he empezado de una manera, digamos, clásica, ¿no?, mi charla, sino que he intentado pues enfocarla un poco más desde el punto de vista de la realidad de los órganos de contratación, de la práctica y de qué verdaderamente se puede pensar o en qué se puede conseguir si bueno, pues intentamos entender la contratación pública como lo que es, ¿de acuerdo? ¿Y qué es la contratación pública? Bueno, pues la contratación pública, evidentemente, tiene una relevancia, esto no es que lo diga yo, es que todos lo sabemos, económica, social, laboral, medioambiental, muy, muy importante. E incluso a nivel también de cumplimiento de objetivos políticos. Esto es algo que hay que destacar, lógicamente. Bien, ¿por qué? Pues por su importancia en el Producto Interior Bruto. Creo que en el 2017 la OCDE lo situaba en algo más del 29% del Producto Interior Bruto. Si atendemos a otros datos, se sitúa en torno al 20%. Bien, pero quedémonos con ese dato, por ejemplo, lo de la OCDE. Aparte tiene, lógicamente, como he dicho, una importancia fundamental en pues el volumen de presupuestos, porque ¿alguien sabe de verdad cuánto se gasta a través de la vía de los contratos administrativos un solo texto legislativo de su presupuesto? ¿Nadie sabe cuál es el porcentaje que aplica a los presupuestos de contratación pública? Bien, pues suponiendo que fuera entre un 30 y un 40%, que no es una cifra exagerada la que estoy diciendo, en algunos casos llega al 50%, dependiendo del tipo de organización. Por ejemplo, hay PANAPs creadas donde incluso el 95%, salvo personal, se dedican única y exclusivamente a contratar. Entonces, en ese caso incluso es mucho más elevado. Bien, ¿por qué digo esto? Porque este porcentaje también hay que extrapolarlo no solo desde el total del 100%, sino del total de ese porcentaje que es útil desde el punto de vista de la aplicación de políticas. Me explico. Un tercio, por decir algo, imaginémonos que va a gastos del capítulo 1, gastos de personal. Por lo tanto, no estaríamos hablando ya de un 40%, sino que estaríamos hablando de un 40% del total, pero ese porcentaje hay que extrapolarlo de acuerdo a lo que verdaderamente gestionamos. A lo mejor lo que gestionamos pues es poco más del 50% del presupuesto. Por lo tanto, ese porcentaje sería exponencial. ¿Qué es la contratación pública? ¿Cómo la veo yo? Pues la contratación pública yo la veo como algo estratégico. Estratégico desde el punto de vista externo, del cumplimiento de políticas, tal y como estoy pues, intentando avanzar o he venido intentando avanzar a través de estas preguntas abiertas, ¿verdad?, que he formulado al auditorio y que yo mismo, de acuerdo, también me hago. Estrategia interna a la hora de organizar, homogeneizar y protocolizar la contratación pública, algo que también he querido poner de manifiesto. ¿Cuántos de ustedes, decía, creen que tienen, por tanto, a la vista de las preguntas básicas y bueno, digamos, primarias que nos hemos hecho así en alto, optimizada la contratación pública en el seno de sus organizaciones? Y por último, estrategia procedimental, que es también un poco hacia donde yo voy
en mi exposición. Estrategia procedimental a la hora de optimizar el uso de la norma y a la hora de elegir no solo el mejor de los procedimientos, sino la mejor de las configuraciones de ese procedimiento. Por lo tanto, la contratación pública es estrategia. Y si antes he citado al profesor Moreno Molina, pues ahora cito al profesor Jimeno Feliu, que es algo que también él hace tiempo ha afirmado. La contratación pública es estrategia. Bien. En mi opinión, en este nuevo sistema de contratación se asienta también en la integridad. Bueno, esto es una opinión fácil, ¿verdad? Porque es obvio a la vista de la nueva norma. Integridad en la contratación pública como principio general, que opera igual que el resto de principios generales de la contratación pública y que opera, por tanto, de manera transversal. ¿Qué quiere decir de manera transversal? Que el principio de integridad se aplica en todo momento, para todos los procedimientos y debe ser tenido en cuenta por todos aquellos operadores, ¿de acuerdo?, tanto públicos incluso privados, es decir, por las personas intervinientes que actúan en el procedimiento. Y la integridad, y avanzamos como vemos, no se puede entender la ley de una manera aislada o como estoy queriendo dar a entender, sino que la ley hay que entenderla como lo que es, como un todo, ¿de acuerdo? Y como todo tenemos que entender que la integridad también ha supuesto límites a la aplicación de los procedimientos de adjudicación directa. Así, por ejemplo, el procedimiento negociado sin publicidad por razón de la cuantía, que todos sabemos ha desaparecido, o, por ejemplo, los importantes límites que se han establecido a la contratación menor, ¿de acuerdo? Que es un poco el fondo del título de la ponencia que hoy me habían puesto. Bien, derivado de todo lo anterior, este nuevo sistema de contratación pública obliga a algo que ya hemos mencionado y que hemos mentado, que Beatriz Montes ha dicho, nosotros sí tenemos, de acuerdo, plan anual de contratación pública. Obliga a la planificación, a la programación. Es decir, no se puede entender los límites a los contratos menores sin la aparición de nuevos procedimientos, el abierto supersimplificado, por ejemplo, o, sobre todo, en mi opinión, el sistema dinámico de adquisición, sin entender también esta necesidad obligatoria por ley, de acuerdo, de la planificación. En este sentido, también el otro día, en una conferencia, además que compartía con Beatriz, yo proponía que efectivamente el nuevo reglamento debería indicar el plazo en el que se ha de publicar este plan anual de contratación e incluso proponía de lege ferenda la posibilidad de que, eso habría que verlo porque es una norma reglamentaria, pero bueno, podría tener encaje en otra norma, de que se estableciera algún tipo de sanción administrativa para los órganos de contratación que no publican. ¿Por qué? Porque es casi imposible, en la mayoría de los casos, cumplir todos los mandatos de integridad y resto de principios generales que nos establece la ley, calidad, etcétera, etcétera, además de los principios calidad, sin esa necesaria y obligatoria planificación. Bien, pues entonces recordemos, por tanto, esa también obligación de planificar los contratos SARA y a aquellos que lo hagan, evidentemente, aprovechen las opciones que nos establece el artículo que regula la información previa, si la memoria no me falla, el 135, para efectivamente aprovechar y a la vez que hacemos el plan anual de contratación pública, de acuerdo, hacer ese anuncio de información previa para, llegado el momento, poder reducir a la mitad los plazos si es que así lo deseamos. Bien, pero es que esta obligación de planificar que se establece en el artículo 28.4 no se establece única y exclusivamente, o sí, se puede entender de manera expresa que se establece única y exclusivamente para los contratos sujetos a regulación armonizada, pero del resto de límites que operan en la norma y que los cuales, por ejemplo, he venido poniendo de manifiesto, también supone una obligación de planificar la compra de aquellos contratos de importe inferior al SARA. ¿Por qué? Porque efectivamente los límites a la contratación menor de algún modo nos obligan a planificar esta compra menor. Es inevitable, es inexorable. Por tanto, en esta nueva regulación podemos encontrar dos pilares, digamos, de este nuevo sistema de contratación, que son la integridad, ¿de acuerdo?, y la estrategia que ya he mentado antes. Bien. Es obvio, y esto lo hemos citado y por aquí hemos empezado, y he empezado por ahí simplemente porque el título de la ponencia se llamaba inicialmente Contratación Electrónica, que todo este nuevo sistema de contratación pública se basa, se inspira, ¿de acuerdo?, también
o se sostiene o pasa, como queramos verlo o decirlo, por la contratación pública electrónica, sobre la que he dicho ya que no iba a profundizar más porque efectivamente ya es mucho lo que se ha escrito y digamos que ahora el acento hay que ponerlo efectivamente en la necesidad de seguridad jurídica y confianza legítima a la hora de interpretar las excepciones a la contratación electrónica que recoge la disposición adicional 15. ¿Y por qué se requiere esa seguridad jurídica? A la vista de las distintas resoluciones que está habiendo en los últimos tiempos, donde pues hay una serie de interpretaciones, como digo, que pues pueden parecer contradictorias o una cierta deriva hacia, pues no se sabe muy bien qué interpretaciones. Bien, teniendo en cuenta todo lo anterior, aparecen en el nuevo sistema de contratación pública, ¿de acuerdo?, nuevos procedimientos. Entre ellos, pues como ya saben, el procedimiento abierto simplificado, el procedimiento abierto súper simplificado y otros se potencian, que no es un nuevo procedimiento, como el sistema dinámico de adquisición. Bien. Voy a hablarles yo ahora de, efectivamente, estos procedimientos. Los procedimientos y cuantías. Las cuantías que encontramos en la ley respecto de los procedimientos, las encontramos respecto del abierto simplificado, inferior o igual a 2 millones de euros para obras, igual o inferior a 100.000 euros para obras y servicios. También lo encontramos en el abierto súper simplificado, cuantías que ya todos ustedes conocen, menor a 80.000 euros para obras, menor a 35.000 euros para servicios y suministros. Y por último encontramos también los contratos menores, menor a 40.000 euros y menor a 15.000. No cito ya los supuestos de la disposición adicional 54. ¿De acuerdo? Para los organismos de investigación. Otros umbrales que encontramos son los de los contratos sujetos a regulación armonizada, que también conocen ustedes y que no voy a citar, y por último encontramos también como umbrales económicos los del recurso especial en materia de contratación. El caso de 3 millones para obras, concesiones y servicios y 100.000 euros, más de 100.000 euros de valor estimado para suministros y servicios. Cuando uno tiene que hablar de procedimientos, de alguna manera es inevitable, aunque yo intentaré evitarlo en la medida de lo posible, o por lo menos en esa parte iré más rápido, pasar por lo que dice la norma. Intentaré, o al menos, poner el foco, aunque pase por la norma, por cuestiones pues que puedan tener, o ya no un carácter más práctico, sino que puedan aportar algo de acuerdo al debate o a la práctica o a la solución a aplicar en estos procedimientos. Bien, sobre los contratos menores, no voy a exponer su régimen jurídico porque es de todos de sobra conocido. Sabemos que constamos con una nota, con una instrucción, la 1/2019 de la OIRESCOM y con una nota aclaratoria de la misma. Bien, lo que sí quiero decir es que es necesario tener internamente, y esa fue la primera pregunta que hice, no por azar, sino porque sabía que es la que la mayoría de los órganos de contratación fue de lo primerito que se intentaron dotar, de una instrucción para el control o un protocolo, llamémosle como queramos, para el control de los contratos menores. Es decir que aunque el acento se está poniendo o se ha puesto excesivamente en la no superación de ese umbral económico con carácter anual, teniendo en cuenta ya por fin que la OIRESCOM nos ha dicho que el carácter anual puede ser el del ejercicio, o debe de ser, o parece lógico que sea el del ejercicio presupuestario, yo creo que sobre todo donde hay que poner énfasis es en la no división del objeto del contrato, ¿de acuerdo? Y no tanto en el control. Bien, y para eso es necesario establecer un procedimiento interno que controle esa no división del objeto del contrato a mayores del no, ¿de acuerdo?, superación de las cantidades previstas por el ejercicio anual y teniendo en cuenta pues, el criterio que se utilice finalmente, que también ha sentado la OIRESCOM refiriéndose al objeto del contrato. Bien, y en ese sentido lo que habría que hacer también para la contratación menor como límite o como control interno que no establecido en la norma ni está citado en ninguna instrucción bajo mi punto de vista, es controlar que ese objeto del contrato que se quiere contratar a través de una contratación menor no esté ya contratado a través de alguno de los procedimientos que tenemos de acuerdo en nuestra organización. Sea un abierto, sea el tipo que sea un simplificado, sea un supersimplificado o sea un sistema dinámico de adquisición.
Por lo tanto, ese es otro límite, ¿de acuerdo?, que sí debería comprobarse y que de alguna manera también debería, entiendo, quedar, si se hace un protocolo interno, constancia de esa circunstancia. Porque evidentemente, como todos ustedes saben, si nosotros tenemos un objeto contratado, no podemos comprar al margen de ese contrato, ¿de acuerdo? Bien, y esto que digo, lo digo pues con cierto conocimiento de causa, no desde el punto de vista, no hablo de mi experiencia, sino porque tampoco quiero decir que sea una práctica habitual, pero es una práctica que se puede dar, ¿de acuerdo? Por lo tanto, de algún modo, entiendo que a este protocolo de contratos menores, si ustedes ya tienen una instrucción, deberían añadirle, ¿de acuerdo?, este trámite más, de manera que efectivamente al menos quedará constancia en la documentación. ¿Y por qué? Porque vamos a hablar de los procedimientos de adjudicación y fundamentalmente acabaremos hablando de los sistemas dinámicos de adquisición. Bien, procedimientos de adjudicación. Ya he citado las cuantías. Me referiré al procedimiento supersimplificado y dirán, no pasa a las diapositivas, no. Las diapositivas todavía vamos navegando, ¿vale? Las pasaremos al final. Bien, las diapositivas son, el procedimiento son las cuantías, quiero decir, las cuantías son procedimiento abierto simplificado, ya las he citado, ¿de acuerdo? Bien, valor estimado igual o inferior a 2 millones de euros para obras y 100.000 euros para suministros y servicios. Yo no creo que haya sido azar que justo la aplicación del recurso especial en materia de contratación sea coincidente con el importe para la aplicación del procedimiento abierto simplificado. Creo que ahí el legislador ha tenido una clara intencionalidad que, bueno, a mí en este sentido, bueno, pues evidentemente, independientemente de que se podría pensar que la apertura del recurso especial en materia de contratación, que hay voces que lo defienden, podría o debería estar abierta a la totalidad de los contratos públicos, independientemente de eso, que es algo que no cuestiono, desde el punto de vista de la simplificación del procedimiento, pues entiendo que el legislador ha tenido, esa intencionalidad y así me parece. Bien, como sabemos, nos dice o nos da una clara intencionalidad, nos dice respecto de los criterios sometidos a juicio de valor, nos dice que no haya. Que no haya es una declaración de intencionalidad, bajo mi punto de vista, porque nos dice que no haya es que no haya. Si bien luego nos dice si hay, parece un poco contradictorio. Bien, pues interpretémoslo como tal. Bien, en todo caso, si hay, dice que serán de un máximo de un 25%, pero no quiero poner ahí el acento, sino que el acento lo quiero poner en el 45% para las prestaciones de carácter intelectual. ¿Qué quiere esto decir? Bien, quiere decir que las prestaciones de carácter intelectual, como todos ustedes saben, ¿de acuerdo?, están ahora por ley sometidas a la aplicación de un porcentaje no inferior al 51% para los criterios sometidos a juicio de valor. Eso supone, a la postre y a la fuerza, la necesidad de nombrar un comité de expertos. Bien, por tanto, la ley nos permite, en este caso, por importes inferiores a las cantidades previstas para el procedimiento abierto simplificado, acudir a contratar prestaciones de carácter intelectual sin la necesidad de acudir, que puede ser un problema, no me refiero por la objetivación de la valoración, eso no lo pongo en duda, sino por los recursos propios que pueda tener el propio órgano de contratación, lo enfoco desde ahí, ¿vale?, desde la estrategia procedimental, no de la estrategia de conseguir el resultado que se quiera en el contrato, por supuesto que no, ¿de acuerdo? Nos puede permitir contratar estas prestaciones de carácter intelectual sin la necesidad de acudir a un comité de expertos. Por lo tanto, utilicemos esta posibilidad como una de las estrategias a aplicar del procedimiento abierto simplificado. Por otra parte, nos dice, y ahora esto es la ley, nos dice que el anuncio de licitación se ha de publicar solo en el perfil de contratante, como todos ustedes ya saben, y que toda la documentación tiene que estar disponible por medios electrónicos desde el día de la publicación. No tengo nada que decir ni que añadir, tampoco respecto del plazo de duración de las proposiciones, aunque habrá a quien le pueda parecer largo, corto, etc. 15 días naturales para para servicios y suministros y 20 días para obras. Bien. Entramos en un punto que puede ser polémico desde el punto de vista práctico y es la necesaria inscripción obligatoria en el registro oficial de licitadores y empresas clasificadas. Bien, aquí como sabemos esto entraba en vigor el 9 de septiembre, ya ha transcurrido medio año, el tiempo pasa demasiado deprisa, la verdad.
Bien, y aquí nos encontramos con una recomendación de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Estado que nos dice o nos recomienda, de algún modo, no exigir esta inscripción hasta que, digamos, pase la situación de atasco, podríamos decir, que hay en estos momentos en el registro oficial. Bien, yo no me pronuncio sobre una cosa ni sobre la otra, simplemente pongo de manifiesto las posibilidades de que aplicar esta recomendación, a priori contraria a lo dispuesto por la Ley de Contratos del Sector Público, es una interpretación o una recomendación de la ley a sensu contrario, y contraria también a lo que, por ejemplo, dice la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de Aragón en fechas similares, puede darnos, de acuerdo, objeto a algún recurso. Y bien, aquí habrá quien podrá pensar, bueno, desde el punto de vista de la estrategia y dadas las cuantías, no nos encontramos ante recurso especial en materia de contratación, luego es el mismo órgano de contratación el que ha de resolver. Y bueno, pues aquí quiero recordar aquello de que dictar una resolución injusta, sabiendo que es injusta, de acuerdo, es una tipificación penal. Entonces, bueno, la verdad es que nos puede dar algún inconveniente. Por lo tanto, la forma de acreditar la limitación de la concurrencia competitiva, yo buscaría otras fundamentaciones diferentes a las recogidas, por ejemplo, en la recomendación, ¿de acuerdo? Si las encuentro, y si no, bueno, pues al final es una disyuntiva del órgano de contratación, ¿de acuerdo? Lo peor que nos vamos a encontrar es que nos recurran el contrato administrativo por este motivo. Bien, declaración responsable no sujeta al formato de EUC. Hace poco se ha publicado al respecto un artículo que recomiendo en un especial monográfico que ha salido en doble volumen, precisamente referido a esta cuestión, a la utilización del DEUC en los distintos procedimientos. Mi recomendación es no pedir DEUC aquí. Vamos a ver, si estamos en un procedimiento abierto, simplificado, no lo compliquemos nosotros mismos. La ley no nos obliga, no nos exige, tampoco nos prohíbe, ¿de acuerdo? Pero no nos recomienda o nos permite utilizar una declaración responsable no sujeta al formato DEUC. Por lo tanto, es no el DEUC. Y esa es mi recomendación, que no utilicen el DEUC. Dice que no se pedirá garantía provisional, por lo tanto, no hay posibilidad en este supuesto, en este procedimiento, de, aun motivándolo, pedir garantía provisional. Si usted tiene fundamentos suficientes para pedir garantía provisional y lo va a pedir, no podrá utilizar este procedimiento, ¿de acuerdo? Luego nos dice que las proposiciones solo se presentarán en el registro indicado en el anuncio. Bien, ¿esto para qué tiene sentido? Quiero decir, cuando uno lo lee, dice en el anuncio, bien, este es un procedimiento, como sabemos, las contrataciones, en virtud de la aplicación de la disposición adicional 15, en determinados casos, imaginemos en un supuesto de presentación de muestras, pueden ser realizadas en formato papel, ¿de acuerdo? Pues bien, en esos casos, lo que indica este procedimiento, al ser un procedimiento abierto simplificado, es que aún en esos casos, el único registro válido es el registro indicado en el anuncio, lo cual deshabilita esas posibilidades de presentación por otros medios o en otros registros. Bien, habla de uno o dos sobres, dependiendo de, efectivamente, si hay criterios sometidos a juicio de valor o no, y que la documentación administrativa, en mi opinión, habrá de estar en el primero. Bien, en todo caso nos dice que debe de haber un acto público de la oferta, y aquí incido en esto. Es decir, no podemos aplicar supletoriamente lo dispuesto en el artículo 157.4, que dice que cuando las ofertas económicas se hablan por medios electrónicos podrá prescindirse del acto público. ¿Por qué? Porque así lo dice la ley, que yo no lo interpretaba así, pero porque así lo dice la Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Estado. La Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Estado, en esta interpretación, ha sido literalista, ha sido purista, y efectivamente dice que ni aplicándose la contratación electrónica se podrá prescindir del acto público. Se podrá compartir o no, ¿de acuerdo? Pero al menos tenemos esa y a efectos prácticos y para no tener problemas, pues la verdad es que yo no lo suprimiría, aunque insisto que en este caso concreto no comparto la decisión de la Junta Consultiva por cuanto deshabilita la opción del 157.4, que sí que es aplicable a otros procedimientos de mayor cuantía. Da una serie de motivaciones la Junta Consultiva
y bueno, esta es la recomendación. Bien, dice que si existen criterios de adjudicación valorables mediante juicio de valor, ¿de acuerdo? Habrá un plazo no superior a 7 días para valorar. Bien, aquí lo que quiero indicar, pese a algunas, a lo mejor, voces que dicen que esto podrá realizarlo el técnico, para mí sigue siendo una competencia de la mesa de contratación. No se puede eximir, de acuerdo, de esta competencia a la mesa de contratación bajo ningún concepto, bajo mi punto de vista, en virtud del 326 de la ley y resto de preceptos concordantes. Bien, tras el acto público nos dice que el procedimiento, el 159, en la misma sesión la mesa procederá a evaluar y clasificar las ofertas. Y aquí yo advierto, ojo al 159.4f. También les recomiendo un artículo publicado en la revista del Instituto Vasco de Administración Pública, en el próximo número de la revista que estará próximo a salir, donde se analiza esta cuestión. ¿Y qué cuestión es la que se analiza? Bueno, pues es la cuestión siguiente. La ley, en el 159.4f, nos dice al final, en el cuarto punto, que se requerirá a la empresa que ha obtenido mejor puntuación mediante comunicación electrónica para que constituya la garantía definitiva, así como que aporte el compromiso al que se refiere el artículo 75.2 y la documentación justificativa, etcétera, etcétera. Y le da 7 días hábiles. Pero a continuación, en párrafo siguiente, dice, y leo, abro comillas, en el caso de que la oferta del licitador que haya obtenido la mejor puntuación se presuma que es anormalmente baja, o sea, en el caso de que la oferta del licitador que haya obtenido la mejor puntuación y al que se le acaba de requerir, ¿de acuerdo?, se presuma que es anormalmente baja por darse los supuestos previstos en el artículo 149, la mesa seguirá el procedimiento previsto en el artículo en cuestión que refiere a las ofertas anormalmente bajas, lo que quiere decir que le pedirá aclaración. Lo que quiere decir, siguiendo el íter procedimental de la ley, que es algo que bueno, pues tenemos que tener en cuenta, si seguimos el tenor literal de la ley, lo que nos está diciendo es que al propuesto como adjudicatario, es decir, evaluadas y clasificadas las ofertas, si ese está en curso en presunción de temerariedad, le tendremos que pedir justificación de las ofertas. Bien, mi recomendación es seguir lo previsto para el resto de procedimientos, lo dispuesto en el 149 y 150 de la Ley de Contratos, lo que hemos hecho toda la vida. Es decir, entiendo que no se puede llegar al propuesto de adjudicatario a uno que está en presunción de anormalidad y no sabemos si su oferta es anormal, porque si su oferta es anormal tendremos que excluirle y llamar al segundo, ¿de acuerdo? Y el segundo no nos dice que le pidamos también si está en anormalidad, sino que automáticamente adjudicaríamos. Además, la clasificación de las ofertas se haría en cuenta teniendo una, al menos, o más ofertas anormales, lo cual desvirtuaría totalmente la clasificación, ¿de acuerdo? Entonces, mucha atención a esta cuestión porque puede dar, no siempre, pero en ocasiones, a adjudicaciones injustas desde el punto de vista de haber adjudicado a la oferta económicamente no más ventajosa si hubiéramos tenido previamente en cuenta, como en cualquier otro procedimiento, insisto, las ofertas anormalmente bajas. Por lo tanto, atención al tenor literal de ese precepto, porque digamos que puede dar lugar a confusión. Finalmente, nos dice que, siendo así, hecha la propuesta de adjudicación, se comprobará en el registro oficial de licitadores y empresas clasificadas. Vamos a ponernos en el hipotético supuesto y en el ideal de los supuestos de que en ese registro oficial de licitadores estuviera absolutamente todo. Cuando digo todo, es todo. De manera que solo nos haría falta requerir a la empresa seleccionada la garantía definitiva. ¿De acuerdo? Bien. ¿Cómo evitar y acortar plazos en este caso, en el supuesto de que no tuviéramos que pedirle más, sino solo la garantía definitiva de estos 7 días hábiles? Bien, si ustedes incorporan la garantía mediante retención en el precio en los contratos, que es una de las garantías cuya utilización ha sido generalizada o amplificada por parte de la ley, pues probablemente, ¿de acuerdo?, encontrarán que si el licitador para contratos de escasa cuantía, servicios y suministros, por ejemplo, se ha adherido a la garantía mediante retención en el precio, resultará que
tienen la garantía ya constituida y tienen también, en el hipotético y positivo de los casos, todos los datos que necesitan en el registro oficial de licitadores, con lo cual podrán ahorrarse ese plazo de 7 días hábiles, ¿de acuerdo? Por lo tanto, mi recomendación es generalizar el uso de la garantía mediante la retención en el precio, de la cual no voy a hablar en extenso, pero sí que voy a decir que son todo ventajas para, en este caso, ambas partes, parte contratante, ¿de acuerdo?, y licitadores y o contratista. Bien, más cuestiones. Bueno, se da el supuesto de oferta normalmente baja, en este caso hay 5 días hábiles para justificar, y finalmente está el supuesto de adjudicación y formalización en 5 días naturales, que evidentemente podrá incluso ser reducido si así lo tiene a bien las partes. Bueno, por último, decir que no cabe utilizar la tramitación de urgencia para reducir estos plazos. Bien, voy a pasar, dichas estas cuestiones, ya al procedimiento abierto súper simplificado, sobre el que seré bastante más breve, para centrarme ya finalmente en los sistemas dinámicos de adquisición y también dejar abierto, pues, de acuerdo, un turno de preguntas, pues, en el tiempo que nos quede. Bien, procedimiento abierto súper simplificado. Como ya he citado antes, valor estimado inferior a 80.000 euros para obras, 35.000 euros para servicios y suministros. Aquí no se podrán utilizar prestaciones de carácter intelectual, como ya saben. Bien, el plazo de presentación de proposiciones, 10 días hábiles o 5 cuando se trate de bienes disponibles en el mercado. Quizás en los primeros procedimientos, ya llevamos más de un año de norma, en los primeros procedimientos simplificados no sería recomendable quizás establecer los 5 días hábiles, pero una vez que hemos conseguido no solo rodarnos nosotros, sino rodar a los operadores económicos, pues la verdad es que es un procedimiento que bueno, pues nos permite cierta diligencia. Bien, el procedimiento abierto simplificado no requiere solvencia, esto está claro, por lo tanto no se puede pedir solvencia, aunque se quiera. Solo criterios, como ya saben, evaluables a través de fórmulas. Esto no quiere decir que solo sea precio, sí quiere decir que solo un único sobre, pero podremos utilizar otros criterios que puedan ser evaluables de forma automática. Aquí sí que nos dice expresamente que no se celebrará acto público, lo cual, si interpretamos la ley en su conjunto, nos viene a decir que el procedimiento súper simplificado no sería admisible, de acuerdo, para la tramitación de un procedimiento en papel, porque un procedimiento en papel necesariamente tiene que tener acto público, y si aquí me está diciendo que no hay acto público, no hay acto público, ¿de acuerdo? Es decir, si hago acto público, nada me lo impide, pero bueno, también estaría, es lo mismo que digo, bueno, pues hago acto público y pido solvencia. No es el procedimiento que ha configurado el licitador. Esto es lo que tenemos que tener muy claro. Es como cuando se dice, licitaremos los contratos menores y a partir de ese momento no habrá límites. Bien, no es el procedimiento que ha montado el legislador y, por tanto, no es el procedimiento admisible, legalmente aplicable. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el caso de los contratos menores, nada impide que un contrato de 5.000 euros de servicios no pueda ser tramitado como un abierto simplificado o como un abierto súper simplificado, por decir 3. No el hecho de ser de 5.000 euros de valor estimado me dice que ha de ser como un contrato menor y que si lo licito, además, podré, de acuerdo, superar esos límites cuantitativos o cualitativos que fija la norma. Bien, no, porque para eso hay otro tipo de procedimientos. Esa es mi forma de entender el derecho, quizás un poco podría decirse purista, pero efectivamente hay que atenerse, de acuerdo, a la finalidad y a las palabras, entiendo yo, del legislador en este caso. Por lo tanto, dice que no se celebrará acto público de apertura de ofertas, lo que infiere que no cabe la posibilidad o no cabría la posibilidad de tramitar este procedimiento por medio de papel, aunque se diera una de las excepciones previstas en la disposición adicional 15. Luego nos dice que las ofertas presentadas y su valoración serán accesibles de forma abierta desde que se notifique la adjudicación. Por último, nos dice que no se requerirá garantía definitiva. Y aquí hago un matiz. No se requerirá garantía definitiva. No voy a volver a reiterar lo anterior, pero es que dice que no. Por tanto, si quiero garantía definitiva, no podré acudir a este expediente. Pero quiero dar un paso más allá.
¿Cabe pedir garantía definitiva para los contratos menores? ¿Hay alguna imposibilidad de hacerlo legal? Pues no, a priori no, ¿verdad? ¿Tiene sentido hacerla? Bueno, quizás nunca ha tenido mucho sentido. A lo mejor para las obras sí, o para determinados suministros, en fin. Esto es una cuestión de gustos. Lo que ahora cabe interpretar, o al menos esa interpretación es factible, es que si el legislador ha previsto la no posibilidad de pedir garantía definitiva para aquellos contratos de importe inferior a 35.000 euros de servicios y suministros y 80.000 euros en obras, ¿de acuerdo? ¿Qué sentido tiene, interpretación finalista o teleológica de la norma, pedirlo en los contratos menores? Con esto no quiero decir que la ley nos lo prohíba, ni yo conozco nada que nos impida hacerlo. Ahora bien, interpretemos también desde el punto de vista práctico y de la gestión la norma, ¿de acuerdo?, conforme a pues lo que la voluntad, digamos, del legislador. La formalización, casi ya terminando el procedimiento simplificado, es la firma y aceptación, ¿de acuerdo? Puede ser, perdón, la firma y aceptación por el contratista de la resolución de adjudicación que se le ha notificado. Bien, si esta es la opción que adoptamos, y esto es lo que tenemos que tener en cuenta en nuestros pliegos de cláusulas administrativas, no es una opción al libre albedrío, es decir, es una opción que debe constar en los pliegos. En los pliegos de cláusulas administrativas del procedimiento abierto supersimplificado habrá que decirle al adjudicatario si la formalización se elevará en documento administrativo, con independencia de que, como ya sabemos, lo quieran ellos elevar a escritura pública, o en su defecto valdrá la firma acreditada de la aceptación por el contratista de la resolución de adjudicación. Por lo tanto, contemplemos esta circunstancia en los pliegos porque es una posibilidad, pero que tenemos que determinar como norma del contrato. Y por último, la mesa de contratación será potestativa, cuestión que, pues en la medida de la lógica de la simplificación o supersimplificación del procedimiento, pues no parece lógica o no recomiendo, salvo, pues no sé, motivos muy fundados. Pero en principio yo es algo que no aplicaría, teniendo en cuenta además que los criterios son criterios que se someten a reglas automáticas, es decir, que se podrá hacer la valoración de las ofertas de manera automática, informáticamente. Quiere decir que no se requiere solvencia, que no se requiere garantía definitiva, es decir, no se requiere una serie de cuestiones donde la mesa sí tendría un papel que aquí no tiene sentido, sería ralentizarlo. Bien, ambos procedimientos, siendo muy generosos y suponiendo que todo vaya muy bien, podríamos decir que desde el momento en el que se anuncia en el perfil del contratante correspondiente, en el caso del simplificado, y la ley creo que cita un mes, podríamos tenerlo en el caso de un mes. Ya sé que la realidad es diferente, estoy diciendo muy generoso en el mejor de los casos. Bien, pero bueno, podríamos llegar a esos plazos. Bien, en el caso del procedimiento supersimplificado y también en ese hipotético supuesto idóneo, podríamos incluso tener, después de 5 días hábiles de la presentación de ofertas, el 6º día hábil se evalúan automáticamente, informáticamente estas ofertas, nos sale una resolución de adjudicación que notificamos en el mismo día o al día siguiente al adjudicatario, que nos firma electrónicamente esa resolución, y por tanto podríamos estar diciendo que en el 6º o 7º día hábil, en el mejor de los casos de verdad, podríamos tenerlo operando. Pero ni uno ni otro, bajo mi punto de vista, son una solución de acuerdo a la contratación menor. ¿Por qué? Porque tanto uno como otro requieren de una serie de actuaciones preparatorias previas que son las propias de cualquier contrato. Por eso, cuando la ley o los órganos que tienen capacidad consultiva o incluso regulatoria establecen como solución a los contratos menores, por ejemplo, los sistemas, el procedimiento abierto supersimplificado, parece un poco alejado de la realidad de los órganos de contratación, por cuanto la verdadera casi imposibilidad material por carga administrativa de convertir toda la contratación menor, que se supone que es alguna, en procedimientos abiertos supersimplificados. Por ello, yo siempre desde el inicio, desde que salió esta norma, he creído que la solución a la contratación menor, desde el punto de vista, digamos, de prioridad,
serían los sistemas dinámicos de adquisición. Es decir, primera salida a la contratación menor, los sistemas dinámicos de adquisición. Segunda salida, ya encontraríamos los procedimientos abiertos supersimplificados. E incluso el procedimiento abierto simplificado, en mi opinión, al final no sería una solución, lógicamente, a la contratación menor, por las cuantías, sino que si buscáramos algún sustituto, bueno, pues podría estar en la sustitución del procedimiento negociado sin publicidad, por decir algo, o realmente es una alternativa al procedimiento abierto. Hay muchos órganos de contratación que dicen que es un procedimiento poco práctico y que no se difiere mucho del abierto en sí mismo. Incluso prefieren seguir tramitando el abierto. Por lo tanto, quedemos en ese orden de prioridades. Y todo viene y todo está interrelazado, porque para hacer sistemas dinámicos de adquisición hay que tener contratación electrónica, para hacer sistemas dinámicos de adquisición hay que tener planificación, ¿de acuerdo? Para hacer sistemas dinámicos de adquisición tenemos que saber cuál es nuestro volumen de contratación menor, ¿de acuerdo? Para hacer sistemas dinámicos de adquisición tenemos que saber dónde focalizamos o centralizamos fundamentalmente nuestra compra menor, que quizás es algo que tenemos todos en la cabeza, en nuestro seno de nuestra organización, pero que no tenemos, a lo mejor, deduzco, en negro sobre blanco, es decir, no tenemos datos objetivos, no se ha llevado a cabo esa evaluación previa a esa planificación. Bien. Voy a dar, en el tiempo que me resta y teniendo en cuenta que, bueno, pues que dejaremos un turno de preguntas, que bueno, Beatriz ya me avisó que tenía que salir corriendo si acaso, ¿de acuerdo? Bueno, pues yo al albor de lo que me diga la organización, pues iré modulando los tiempos. Bien, los sistemas dinámicos de adquisición. Bien, están regulados en los artículos 223 a 226 y voy a hacer lo mismo que he intentado hacer con el procedimiento abierto simplificado, y es tanto, aunque he de pasar y repasar el procedimiento por exigencias del guión, ¿de acuerdo?, lo haré o lo intentaré hacer de una manera más somera para ir descendiendo en aquellas cuestiones que nos permitan focalizar este procedimiento más en la práctica. Bien, la ley nos dice en estos preceptos, son muy poquitos, que subsidiariamente se regirá por el procedimiento restringido, pero nos dice que se pueden hacer para obras, servicios y suministros de uso corriente. La primera idea que quiero lanzar es que, a priori, para empezar, yo no recomendaría, que no tiene por qué, ni está impedido ni prohibido por la norma, realizar un sistema dinámico de adquisición de carácter mixto, quizás por la complejidad del régimen jurídico. No quiere decir que cuando ya estemos rodados no se pueda hacer. Debemos tener en cuenta que es un procedimiento totalmente electrónico. Por tanto, es imprescindible que nos dotemos de una herramienta electrónica que permita tramitar sistemas dinámicos de adquisición. Bien, cuestiones de este procedimiento. Es un procedimiento abierto durante todo el periodo de vigencia para los operadores económicos. Supongo que todos conocerán el sistema, los acuerdos marco. Los sistemas dinámicos de adquisición tienen el mismo funcionamiento, pero digamos otro carácter. El acuerdo marco, bajo mi punto de vista, no es que lo diga la ley, ni lo diga nadie, está focalizado más para la racionalización de la compra mayor. El sistema dinámico de adquisición es, bajo mi punto de vista, el sistema idóneo para la racionalización de la compra menor. Yo, por ejemplo, no utilizaría sistemas dinámicos de adquisición para racionalizar, ¿de acuerdo?, compra mayor. Pues, por ejemplo, no sé, lo que podrían ser un servicio de limpieza, ¿de acuerdo? Pero sí para aquellas compras de uso corriente, diario, repetitivo, ¿de acuerdo?, que sí se pueden planificar. Una de las ventajas que tiene respecto del acuerdo marco es que el sistema dinámico de adquisición está abierto durante todo el periodo de vigencia del contrato para los operadores económicos, ¿de acuerdo? Es decir, cualquier pequeña y mediana empresa
podrá adherirse a los sistemas dinámicos de adquisición que hagan sus organizaciones en cualquier momento de la vida de ese sistema dinámico de adquisición. Ya la Comisión Europea dijo que los acuerdos marco suponían una limitación injustificada de la competencia, ¿de acuerdo? Porque cerraban el mercado durante su duración. Los sistemas dinámicos de adquisición no plantean ese problema, de manera que si ustedes hacen un sistema dinámico de adquisición de ferretería, de jardinería, por ejemplo, ¿de acuerdo? Pasado mañana, las empresas de nueva creación que se incorporen al mercado podrán también incorporarse a ese mercado público y estaremos, por tanto, favoreciendo, ¿de acuerdo?, el crecimiento empresarial de trabajadores, la pyme local, etc. Por lo tanto, abierto durante todo su periodo de vigencia. Bien, el sistema dinámico de adquisición, y sobre esto también me explayaré luego con ejemplos, establece categorías definidas objetivamente, de acuerdo, de productos, obras o servicios. Si nosotros pensamos en un acuerdo marco, cosa que me imagino que todos ustedes conocerán, y pensamos, por ejemplo, en un acuerdo marco de vacunas o de limpieza, de acuerdo, por ejemplo, o de suministros de material inventariable, vamos a poner de vacunas, pues encontraremos lotes, ¿verdad? La vacuna de la triple vírica, la vacuna de la gripe, la vacuna de la varicela, etcétera. Lotes. Bien. La ley, cuando habla de sistemas dinámicos de adquisición, en lugar de hablar de lotes, habla de categorías, pero conceptualmente es lo mismo, o podríamos decir que es similar. ¿De acuerdo? Luego definiré categorías de ejemplos para que lo vean. Por lo tanto, podremos tener categorías de obras, de servicios o de suministros dependiendo del sistema dinámico de adquisición en el que nos encontremos. Además, la ley incluso nos permite crear categorías, y lo dice expresamente por dos motivos. En primer lugar, por zona geográfica, pongamos, pues por ejemplo, el caso de una comunidad autónoma que tiene 3 provincias, como puede ser la de Valencia, pues efectivamente podría crear categorías provincializadas o incluso, bueno, pues zonas geográficas. Podríamos hablar de municipios de población separada o de varios ejemplos, o de municipios con varias pedanías, en fin. E incluso admite una categoría que la denomina como el volumen máximo admisible de contratos, lo cual cabe interpretarlo como, digamos, de alguna manera el cajón de sastre. Es decir, si nosotros imaginémonos que hacemos un sistema dinámico de adquisición de obras, entiendo de obras menores, no estoy hablando de asfaltar todo el pueblo, sino de aquellas obras repetitivas, de sustitución de alcantarillas, si no la tenemos incluida en otro contrato, de reposición de señalización, etcétera, etcétera, etcétera. Estas obras menores que se dan en todos los municipios, ¿de acuerdo? Pues a lo mejor habrá una serie de obras que no lleguemos a categorizar lleguemos a incluir en ninguna de estas categorías que luego ejemplificaré. Por lo tanto, nos permite hacer como una especie de categoría que sería el cajón desastre y que iría determinado por el, como dice la ley, tenor literal, volumen máximo admisible de contratos dentro de esa categoría. Bien. Otra cosa importante, la contratación pública es estrategia. Los sistemas dinámicos de adquisición, al igual que los acuerdos marco, no requieren de presupuesto base de licitación. Esto es una ventaja añadida muy importante. No requieren de un presupuesto base de licitación. Por tanto, lo único que se requiere es de un valor estimado, es decir, de una estimación de la compra menor, o de la compra, vamos a dejarlo, estamos hablando de, así se llamaba la ponencia, sustitución de la compra menor por procedimientos. Pues voy a decirlo, de la compra menor, una estimación de esa compra menor en la vigencia del contrato. Por lo tanto, importante. No afecta al presupuesto y no se tiene que hacer retención de crédito para licitar el sistema dinámico de adquisición. Las retenciones de crédito, como diré a continuación, vendrán luego en los contratos derivados de ese sistema dinámico de adquisición. Bien, por lo demás, en la elaboración de los pliegos, ¿de acuerdo?, no dista de otros procedimientos en cuanto a que, bueno, pues hay que determinar la naturaleza, la cantidad estimada de compras previstas. Digamos que lo más característico de este procedimiento es que la ley nos dice que en el pliego de cláusulas administrativas se ha de establecer el modo de funcionamiento del sistema dinámico de adquisición, entendido como
el modo en el que se van a, por ejemplo, tramitar esos contratos derivados del sistema dinámico de adquisición, también, por ejemplo, en cuanto a sus normas contables. Quiero avanzar primero en esta exposición, ¿de acuerdo? Y luego, como he dicho y he indicado, avanzaré, ¿de acuerdo?, en cuestiones un poquito más prácticas. Pero primero creo que es preciso que entendamos las bases, los puntos esenciales de este procedimiento, conforme está configurado en la norma. Artículos 223 a 226, ¿qué nos dicen también? Pues nos dicen que ha de publicarse, ¿de acuerdo?, un anuncio en el perfil de contratante, como cualquier otro, y su periodo de vigencia. Y aquí otra ventaja añadida con respecto no solo a los acuerdos marco, sino con respecto a cualquier otro tipo o procedimiento contractual, que el plazo de vigencia se puede establecer por el órgano de contratación. Esto quiere decir que se le puede dar un plazo de vigencia superior a los 5 años, debidamente fundamentado. Por ejemplo, imaginemos un sistema dinámico de adquisición de suministro de bienes de jardinería en una entidad local. ¿Desde cuándo se viene dando el suministro de jardinería y hasta cuándo se podrá dar? ¿Habría suficiente motivación para ponerle una duración de 7 años? No hace falta que sea 7 años de vigencia inicial. Podría ser un año, prorrogable hasta un máximo de 7 a través de prórrogas anuales, evidentemente siempre determinando la duración de las prórrogas para no crear inseguridad jurídica y respetar los principios generales de la compra pública. Por lo tanto, mayor posibilidad de vigencia. ¿Y esto por qué? Porque miren, tanto en el año 1 como en el año 5, a ese sistema dinámico de adquisición se podrá incorporar cualquier operador económico que quiera ser parte de ese mercado público. ¿De acuerdo? Por lo tanto, no se limita a la concurrencia competitiva, no se limita a ningún principio general, no se fraccionan los objetos del contrato ni se superan las cuantías. De esto también nos referiremos. Bien. Evidentemente hay que publicar los pliegos y cualquier otra documentación. No dista, insisto, de lo que es la tramitación de cualquier otro procedimiento mayor, no dista. Recuerdo lo que dije al inicio, se le aplica supletoriamente, las normas del restringido. Bien. Lo decía también, ofrecen un acceso libre, directo y completo, es necesario a toda la documentación, ¿vale?, salvo, y esto lo explicaré ahora, en el periodo de presentación de ofertas. Bueno, que no se podrá comprar. Bien, por último, también decir que la participación de las empresas es gratuita. Admisión de empresas. Esto es un procedimiento que podríamos decirlo, no voy a hablar de fases, pero en dos partes. Una primera parte, donde sacamos un sistema dinámico de adquisición, como cualquier otro procedimiento, y donde las empresas licitan para homologarse y para ser adjudicatarias de ese sistema dinámico. Una vez homologadas, por utilizar esta denominación, ya se podrá comprar conforme a ese sistema dinámico a través de contratos derivados. Para que nos hagamos una idea, en esta primera fase lo único que hace falta es presentar un sobre A. Lo único que se evalúa por los órganos de contratación es el conocido como sobre A, la documentación general. Ni pediremos proyecto técnico, ni pediremos precio indicativo, ni pediremos nada, ¿de acuerdo? Solo sobre A. Tenemos que saber que en nuestras categorías que hemos creado, las empresas a las que le vamos a comprar tienen el qué, la capacidad de obrar, la honorabilidad, que no están incursas en prohibición de contratar, que están al corriente de sus deudas y obligaciones tributarias, el qué, la solvencia técnica, económica, la que queramos. Y una vez cumplidos esos cánones, les haremos adjudicatarios del sistema dinámico. Y luego, cuando ya toque comprar, por ejemplo, voy a centrarme en el sistema, en el ejemplo que he puesto antes, suministro de bienes de jardinería. Y cuando tengamos a las empresas ya homologadas, por ejemplo, en la categoría de especies vegetales, y tendremos ahí homologadas a las empresas, por ejemplo, A, B y C, y queramos comprar rosales, pues será a esas empresas a las que tendremos que invitar, ¿de acuerdo? Pero es que resulta que en la categoría de áridos tendremos a las empresas también a la A, y además tenemos a la F y a la
E, por ejemplo, a la E y a la F, ¿de acuerdo? Es decir, las empresas se homologan a una determinada categoría. Voy a seguir con el procedimiento y luego desciendo más a los ejemplos. He querido meter esto porque no sé hasta qué punto todos ustedes conocen más o menos el sistema dinámico. Bien, ya lo he dicho varias veces, durante todo el sistema dinámico cualquier empresario interesado podrá solicitar participar. ¿Cómo es el plazo mínimo de presentación de ofertas? Miren, cuando se publica el sistema dinámico de adquisición, se dan un plazo de 30 días para presentar ofertas o para presentar solicitudes de participación, ¿de acuerdo? O propuestas, porque estamos hablando, recordémoslo, del sobre A, documentación general, la que nosotros hayamos pedido, que no tiene por qué ser la misma para todas las categorías, ¿de acuerdo? Podrá ser diferente la solvencia, igual que en los acuerdos marco, ¿eh? No necesariamente todos los lotes tienen que tener la misma solvencia, ¿no? Bien, durante estos 30 días, digamos que lo que no se puede hacer es comprar. Nada más, como en cualquier contrato, ni más ni menos. ¿Se imaginan ustedes un contrato de cualquier tipo donde antes de acabar el periodo de solicitud de ofertas, de presentación de ofertas, ustedes ya estén comprando? No, ¿a qué no? Pues aquí tampoco. Lo que quiere decir es lo siguiente. El órgano de contratación tiene la obligación de contestar lo antes posible y en todo caso en el plazo máximo de 10 días hábiles, aquí hay que constituir una mesa de contratación bajo mi punto de vista, y debe informar lo antes posible a la empresa que solicitó adherirse al sistema dinámico de adquisición si está dentro o no del mismo, es decir, si ha sido admitida o no. Y eso lo debe de hacer en un plazo de 10 días. Pongamos que dentro de estos 30 días se presenta una oferta el día 10, una solicitud de participación, de homologación, el día 10 para la categoría especies vegetales. En el plazo de 10 días hábiles siguientes, ¿de acuerdo?, el órgano de contratación debería contestarle, según la ley, ¿de acuerdo?, a ese empresario o a esa empresa si está admitido o no al sistema dinámico de adquisición. De manera que puede llegarse un momento en estos 30 días donde, pongamos, la mitad de la sala esté adherida y admitida al sistema dinámico de adquisición y la esquina de la otra sala, la parte derecha de la sala, todavía esté en proceso de evaluación o todavía esté en la posibilidad de presentar. Lo que prohíbe la ley es decir, mire usted, durante estos 30 días, aunque usted tenga homologados a todos estos licitadores, no puede comprar, porque sería un incumplimiento, de acuerdo, de los principios generales de la contratación. Ese plazo de 10 días, bajo motivos motivados, se puede ampliar a 15, para que no nos asustemos. En todo caso, démonos cuenta que solo estamos evaluando sobre SAD. Tampoco es que estemos en una actividad técnica compleja. A veces también se torna compleja la del sobre A, pero bueno. Durante el tiempo destinado a la evaluación, ya lo he dicho, no se podrá comprar. Bien, ¿esto qué quiere decir? Que en el mejor de los casos, pongamos que a mi órgano de contratación el día 30, que termina el plazo, me entra una solicitud de participación para homologación. Si yo la tengo vista, contestada y rechazada o admitida, pongamos, el primer día hábil siguiente, a partir de ahí ya podré comprar, porque ya no puede entrar nadie más en ese plazo de 30 días y ya no tendré paralizado ese, lógicamente, plazo inicial, de acuerdo, de presentación de ofertas. Que luego a lo largo de la vida del sistema dinámico de adquisición se presentan ofertas, pongamos que imaginémonos que llevamos 3 meses de sistema dinámico de adquisición y nos entra una solicitud de oferta para esa categoría de especies vegetales. ¿Eso me paraliza la compra hasta que yo conteste? La respuesta es no. Sería ilógico, sería irracional. Ahora bien, mi obligación es darle respuesta también en ese plazo de 10 días hábiles a ese operador económico, ¿de acuerdo?, para decirle si está admitido o no. Eso no quiere decir que si yo tengo una compra o tengo prevista una compra, no pueda efectuarla e invitar a aquellos 3 que decía A, B y C para comprar, ¿de acuerdo?, esos rosales de los que hablaba. Bien. Por tanto, homologados los distintos licitadores en cada una de las categorías, cada contrato que se pretenda adjudicar en un sistema dinámico de adquisición tendrá que ser objeto de una compra derivada. Y ahí es cuando sí hay que retener una cantidad, ¿de acuerdo?, establecer
unos criterios de adjudicación definidos, que podrá ser el precio, ¿de acuerdo? Y efectivamente proceder a una invitación a esas empresas homologadas en esa categoría, ¿de acuerdo?, que nos permitan adjudicar al mejor postor. El único inconveniente que podemos encontrar en los sistemas dinámicos de adquisición, y que ha sido también en parte criticado en cuanto a su operatividad, es el plazo para la presentación de las ofertas. Siguiendo el tenor literal de la ley, el plazo para la presentación de las ofertas es de 10 días naturales, ¿de acuerdo? Si bien también encontramos fórmulas para reducir este plazo en la práctica, que voy a intentar en breve comentar. Y hasta aquí, digamos que la regulación de los sistemas dinámicos de adquisición, porque luego ya viene la ejecución, que es, bueno, pues la realización de la prestación, el envío de la factura correspondiente, la conformidad a la misma, el ADO, etc. Quiero entrar, por tanto, en el SDA ahora de una forma diferente, pensando o contemplando el procedimiento desde otro punto de vista. Bien. Es obvio que es un procedimiento ágil, dinámico y además contrastado, que cada vez se está implantando con carácter generalizado. Está, en mi opinión, ya lo he dicho, pensado para racionalizar la compra menor. Recordémonos, para servicios, suministros y obras. Recordemos lo que he dicho, proceso totalmente electrónico. Recordemos también con ese plazo de duración que se determine, motivándolo, eso sí, creando esas categorías, ¿de acuerdo? Bien. Las cuestiones que quiero tener en cuenta, digamos, en esa primera fase de homologación, en esa primera fase, es las siguientes. En mi opinión, ahí sí que debe haber una mesa de contratación, porque estamos evaluando una serie de cuestiones, como la documentación general, que requiere, o al menos, en mi opinión, de un órgano colegiado. Bien, recordemos aquello de solo sobre A, no se requiere precio indicativo. Aquí hay que tener presente la solvencia para la entrada de nuevas empresas. Para la entrada de nuevas empresas. ¿Por qué? Porque recordemos que en cualquier momento del procedimiento puede entrar una empresa. Empresas de nueva creación, a esas empresas me refiero. Por lo tanto, es necesario prever una solvencia para la entrada de empresas de nueva creación, porque se nos puede dar el caso. ¿De acuerdo? Las garantías, bien, las garantías se pueden pedir en el propio sistema dinámico de adquisición, en la fase de homologación, o para cada uno de los contratos derivados, o incluso se pueden no pedir. Y aquí podemos traer a colación el artículo 101.2, que nos dice que para aquellos suministros de bienes consumibles cuya entrega se debe hacer antes del pago del precio, se podrá eximir del pago de garantía, por lo tanto yo lo aplicaría, o podemos acudir a aquel raciocinio propio, es decir, yo pido contratos, garantía para los contratos menores, bien, ¿y para qué las vamos a pedir para los sistemas dinámicos de adquisición? Estamos comprando esas alcantarillas que se rompen habitualmente todos los años. Estamos comprando esas especies vegetales, esos áridos, esas tierras, esos fitosanitarios que llevamos años, en el peor de los casos, comprándolos a través de un contrato menor. Estamos comprando suministros de ferretería, que llevamos años comprándolos a través de un contrato menor, suministros de papel, de oficina, en fin, de lo que se nos ocurra. ¿Pedimos siempre de verdad garantía definitiva? ¿Habemos de pedirla aquí? Esto es algo que nos tenemos que plantear. Por lo tanto, yo, dependiendo de lo que se trate, incluso animo a no pedir garantía, o incluso a, si pedimos garantía, meter la garantía mediante retención en el precio y en la fase, ojo, de de contratos derivados, no en la fase de homologación. Los criterios de adjudicación. Los criterios de adjudicación también pueden ser especificados para cada compra. Esto es otra cosa que nos preocupa mucho. Bueno, ¿y yo cómo hago esto? ¿Y cómo hago un pliego de prescripciones técnicas de todo esto? No, mire usted, es que el pliego de prescripciones técnicas de un sistema dinámico de adquisición en el momento de la homologación a lo mejor no pasa de los, 3 hojas, porque son características generales. Luego ya, imaginémonos que estamos en las especies vegetales y hemos definido otra recomendación. Yo no iría en los sistemas dinámicos de adquisición, por regla general y salvo excepciones, a criterios sometidos a juicio de valor. Pensemos que estamos dinamizando la compra menor y volvemos a lo mismo. ¿Acaso pedimos criterios de adjudicación para los contratos menores? Y habrá que me dice, yo sí,
bueno, pues será excepcionalmente. No creo que en todo caso. Aunque, bueno, a la luz de la última instrucción de la OIDESCON, pues, en fin, todo es posible, ¿no? También se podría hacer. Bien, por lo tanto, esos criterios de adjudicación habrán de ser determinados en profundidad de acuerdo con en el momento del sistema dinámico de adquisición. Insisto y vuelvo a insistir en el precio. Pero es más, las prescripciones técnicas también. Si yo en mi categoría de especies vegetales he dicho árboles frutales, árboles, arbustos, rosales, plantas acuáticas, no sé qué, si ya en un palmeras, si ya en un determinado momento quiero para una avenida, pongamos, o para una calle nueva, palmeras de porte al menos X, eso es lo que tendré que determinar en el pliego de prescripciones técnicas de ese contrato derivado, al igual que hacen cuando hacen la memoria económica y técnica de cualquier contratación menor. No es mucho más lo que hay que hacer, no hace falta un pliego de prescripciones técnicas, es decir, lo mismo que quería comprar y que utilizaba para comprar la compra menor, me valdrá para, si está bien por supuesto, para la compra derivada. En cuanto a la prórroga del sistema dinámico de adquisición, yo creo que ahí hay que prever primero esa posibilidad de prórroga forzosa que nos contempla la ley. Yo siempre soy de la opinión de recogerla en los pliegos. Y por último, también creo que también es necesario recoger la posibilidad de prórroga de los contratos derivados más allá de la duración del sistema dinámico de adquisición, es decir, por ejemplo, 6 meses más, para que en ese tiempo, en el peor de los casos, si no he planificado previsto, me dé tiempo, de acuerdo, a sacar un nuevo sistema dinámico de adquisición. Bien, en cuanto a los contratos derivados, no hay límites cuantitativos, y esto es importantísimo. Yo no tengo ya problemas en gastarme en alcantarillas, ya no 15.000 cada año o 20.000, sino en hacerlo un año tras otro. Ni siquiera tengo que estar alternando, que no deja de ser fraccionamiento del objeto del contrato, el contratista, porque alguien dice, no, mire, 15.000 compraban en esa ferretería, ahora como compro en esa ya... No, mire, el objeto del contrato es el mismo, ¿no? Bien, pues esos problemas han desaparecido. El de fraccionamiento del objeto del contrato, el de los límites cuantitativos, etcétera. ¿Por qué? Porque hay un escrupuloso respeto a los principios generales de la contratación, porque tengo que invitar a quienes esté homologado y además quien quiera y cumpla los requisitos de solvencia, capacidad, no prohibición de contratar, etcétera, puede formar parte de este negocio cuando quiera. Bueno, se pueden fijar en los contratos derivados prevenciones, como por ejemplo, no es necesario, acordémonos que una de las cosas características del pliego de cláusulas administrativas es de los sistemas dinámicos es que tendremos que configurar nosotros mismos de acuerdo este sistema. Pues, por ejemplo, podremos decir, imaginémonos, que las compras derivadas dentro de un sistema dinámico de adquisición no podrán superar cuantitativamente, por una compra derivada, imaginémonos, el importe de un contrato menor. ¿Por qué? Porque pondremos como prevención que si eso ocurre habrá que acudir al sistema dinámico de adquisición. Por ejemplo, se puede poner, y quien dice compra menor, pues puede decir 35.000 euros. También se pueden poner cuestiones como si, pues la compra derivada supera los 15.000 euros, será obligatorio que en esa compra derivada participe, de acuerdo, una mesa de contratación. Recomendación, no recomiendo la utilización de mesas de contratación en el marco de los sistemas dinámicos de adquisición mientras no utilicemos criterios de adjudicación. También podremos decir eso, evidentemente, cuando haya criterios de adjudicación en las compras derivadas, si así lo configuramos para determinada categoría, deberá participar una mesa de contratación. Por tanto, a priori, no mesa de contratación, con las salvedades que he dicho y a juicio de cada cual. La licitación de los contratos derivados, ya he comentado que se trata de una invitación donde a los operadores económicos homologados, de acuerdo, donde les enviaremos pues la correspondiente invitación con los criterios de adjudicación a aplicar, que habrán estado determinados con carácter general previamente en el sistema dinámico. Si vamos a precio será muy fácil y parece que, insisto, lo más lógico, de acuerdo. Y evidentemente pues la memoria técnica de lo que habrá de presentar, o llamémosle PPT o como queramos decirle. El plazo de presentación de solicitudes. Yo decía que este era una de las cuestiones que, bueno, pues más se ha criticado, o que el legislador podía haber sido incluso más dinámico,
Bien, ha establecido un plazo de 10 días naturales. Es evidente que un plazo de 10 días naturales quizás excede de nuestra necesidad si no hemos planificado. Si hemos planificado, a lo mejor no, ¿de acuerdo? En todo caso, tenemos que entenderlo que aunque exceda de esos 10 días, o sea, aunque exceda más de lo que podría pensar que dura un supersimplificado en el hipotético y mejor de los casos de aquellos 6 o 7 días hábiles, en todo el trabajo previo que tiene un supersimplificado y que no tiene un sistema dinámico. Porque el sistema dinámico es licitar un contrato en abierto, grande, una sola vez. Luego estamos hablando de compras derivadas que se hacen de una manera suficientemente ágil, no más allá quizás de la tramitación que nos podría llevar, salvando las distancias, las diferencias, etcétera, una contratación menor. Pero esos 10 días naturales nos pueden echar para atrás o evidentemente hay que reconocer al menos que no es un plazo demasiado corto. Bien, podemos utilizar fórmulas para acortarlo, por ejemplo en el modo de funcionamiento del SDA, estableciendo una declaración como anexo en el pliego de cláusulas administrativas en la que se posibilite la oportunidad a los licitadores homologados en una categoría a que renuncien a presentar, ¿de acuerdo?, oferta en una contratación derivada. Pongamos que yo quiero comprar a esas palmeras, tengo 3 licitadores, me tengo que esperar, si los 3 no me presentan la oferta, 10 días. En cambio, si yo incorporo un procedimiento y digo que, efectivamente, con un modelo para que puedan renunciar a presentar oferta a ese procedimiento derivado en concreto, la compra de esas palmeras, pues resulta que a lo mejor el tercer o cuarto día me encuentro con la oferta de 2 licitadores y la renuncia de buena voluntad o el desistimiento a presentar oferta, ¿de acuerdo?, en ese caso, lo cual me permitirá continuar. ¿Por qué? Porque no tengo que esperar 10 días, porque todos los que me tenían que presentar sí o no oferta ya me han dicho que lo van a presentar y no cabe nadie más. Por lo tanto, eso es una fórmula también o una forma práctica de acortar o acomodar estos plazos, evidentemente siempre con la participación, ¿verdad?, de los licitadores homologados. Dicho sea de paso, no se les puede establecer ningún régimen sancionador por no presentar esa renuncia, no se les puede obligar, no se les puede excluir por no renunciar, ¿de acuerdo? Si tenemos por lo que fuere que esperar los 10 días, pues habrá que esperar, ¿de acuerdo?, los 10 días. También se pueden establecer posibilidades, como por ejemplo decir que si un licitador no presenta son ejemplos, esto no está en la ley, 3 ofertas continuadas a una misma categoría, pues será excluido. Ahora bien, esa exclusión no le podemos impedir volver a presentarse. ¿Tiene sentido? Bueno, pues hasta cierto punto también obligas a que los licitadores o proveedores que tienes ahí se obliguen a presentarte una oferta, porque si no, al final, bueno, pues puedes tener esas circunstancias. Bien, por otra parte, el responsable del contrato se puede determinar también pues, en cada una de las contrataciones derivadas. No es necesario establecer un responsable del contrato para todo el sistema dinámico de adquisición. No hay ningún inconveniente en ir determinándolo mientras sea conocido y público. La adjudicación, esto es importante, es la perfección del contrato. No es necesaria la firma del contratista. Nada más adjudicado, el contrato derivado se perfecciona. Y lo mismo que decía antes, de acuerdo, es necesario prever en los pliegos, ya en mayor profundidad, y no voy a entrar ahora, pues la cuestión de la prórroga de los contratos derivados, las posibilidades de mejoras o no y los supuestos de cesión y sucesión. He de decir una cosa, estamos hablando de valor estimado y la fórmula sería, por ejemplo, si yo tuviera que hacer, en los que yo llevo, bueno, en los que hago, a ver si lo encuentro, vale, bien. En los sistemas dinámicos de adquisición, lo lógico, por ejemplo, para establecer el valor estimado del contrato es partir de la compra menor que hemos querido categorizar de acuerdo en los últimos años. ¿Qué partimos? ¿De 1 año, de 2, de 3? Bueno, pues yo partiría para empezar de 5 años. ¿Por qué 5 años? Porque estaría cogiendo la compra de un año preelectoral más una legislatura. Quienes están en el ámbito local saben que hay una diferencia importante. Bien, eso nos da una estimación, lo cual nos puede dar una media, eso nos da un total,
que nos da una media, que podemos elevar motivadamente un 20%. Estamos en un valor estimado. Lo único que nos va a determinar es el procedimiento. He dicho un 20, puede ser un 10, puede ser un 15, a juicio de cada cual. Evidentemente motivado, no un 20 porque sí, sino un 20 porque, pues no sé, se prevé un aumento en la población, porque, en fin, dependiendo de las circunstancias en concreto, pues cada cosa, cada objeto contractual tendrá su motivación. Y luego, además, tenemos que o podemos aplicar la modificación cuantitativa del 204 del 20%, amparada también por la disposición adicional 33 para aquellos suministros o servicios de uso corriente que no se tiene, de acuerdo, la certeza de cuál va a ser el consumo de los mismos. Por lo tanto, al final estamos en un valor estimado amplio, alto, generoso, que solo nos va a suponer una retención de crédito en el momento en el que vaya a comprar ese contrato derivado en concreto, lo que fuere, ¿de acuerdo? Y que nos va a permitir, bueno, pues a priori, si hemos hecho este valor estimado objetivo, teniendo en cuenta la compra menor por categorías de los últimos 5 años, por ejemplo, pues evidentemente no nos debería llevar a demasiados sustos, en cuanto a que efectivamente pues nos hayamos quedado cortos en nuestra estimación. Más cosas que les digo, por ejemplo, de los sistemas dinámicos de adquisición. Por ejemplo, algunos ejemplos. Un sistema dinámico de adquisición, por ejemplo, de suministro de materiales de obras. ¿Cuáles podrían ser las categorías? Pues las categorías podrían ser, este es amplio, es de un ayuntamiento grande, materiales de construcción, elementos de madera para construcción, otra categoría, elementos de fundición, elementos de acero, emisiones y aglomerados, escollera, áridos, tierra vegetal, ferretería, materiales de pintura, señalizaciones verticales, material eléctrico. Son ejemplos, hay más. Estaba buscando el de jardinería, pero no lo he abierto. Un ejemplo de sistemas dinámicos de adquisición de obras. Pues, por ejemplo, podríamos hablar estamos hablando de obras menores, obras de construcción de zonas verdes y espacios libres. Estoy hablando de ejemplos reales. Obras de jardinería, por ejemplo, obras y reparaciones de metalistería, obras y reparaciones de albañilería, obras y reparaciones de carpintería, pequeñas obras y reparaciones de fontanería y saneamiento. Todo esto está dentro, por ejemplo, de la regularización de la compra menor de un sistema de jardinería. En este caso, a mi opinión, a buen criterio, en vez de hacer un contrato, un sistema dinámico de adquisición mixto de suministros y obras, hicieron uno de suministros y otro de obras. Yo creo que para empezar era la primera recomendación que daba. ¿De acuerdo? ¿Qué han conseguido? Pues evidentemente regularizar toda la compra menor, todo lo que antes hacían a través de compra menor en este municipio en concreto, a través de bueno, pues en este caso concreto, 2 sistemas dinámicos de adquisición. Pero no quiero dejar de poner un ejemplo que me parece muy interesante y muy fácil, que es por ejemplo, el sistema dinámico de adquisición para regularizar la compra menor de la jardinería, de los suministros de jardinería. Por ejemplo, esto es un ejemplo real. Se trata de un sistema dinámico de adquisición que se está poniendo en marcha, que pretende regularizar, ¿de acuerdo?, la compra menor que se venía haciendo durante mucho tiempo, durante muchos años, en materia de jardinería. Y se han creado, después de estudiarlo detenidamente, las siguientes categorías: especies vegetales, tierras vegetales, piedras, esto tengo que verlo porque yo no soy técnico en jardinería, entonces, acceso a jardinería y fitosanitarios. 5 categorías. Les voy a poner ejemplos. ¿Qué hay que hacer en este pliego de prescripciones técnicas? Definir suficientemente las categorías. ¿Qué es definir suficientemente las categorías? Pues decir qué está compuesto cada una de estas. Es fácil. Han analizado su compra pública y además su compra pública menor de los últimos años, y además han sido generosos en aquellas otras digamos, ocurrencias o posibilidades, no ocurrencias, perdón, posibilidades que se podía dar en la compra, por ejemplo, de especies vegetales. La definición de la categoría de especies vegetales está compuesta por
árboles de jardín, frutales, arbustos, palmeras y plantas exóticas, plantas vivaces y acuáticas, grasas y cactus de interior, aromáticas, bulbosas, rosales, césped, bueno, tepes de césped y semillas. Bien, ¿qué quiere decir esto? Bien, aquí nos encontramos ya con dos disyuntivas. La posibilidad de crear una categoría o una subcategoría. ¿De acuerdo? Categorías, porque la ley no prohíbe crear subcategorías. Imaginémonos que nosotros tenemos suficientemente controlada nuestra compra menor y sabemos cuáles son las categorías de especies vegetales, la categoría de especies vegetales, y además tenemos o sabemos qué nos hemos gastado en cada una de estas subcategorías que he citado, que en este caso no son subcategorías. Por ejemplo, en árboles de jardín. Bien, como aquí se trata de seres vivos y se trata de algo que no podemos, evidentemente, saber cómo va a responder ni cuáles van a ser nuestras necesidades, se puede aplicar simple y llanamente la división en categorías, en este caso especies vegetales, sin entrar a subdividir en estas subcategorías, sino que todas estas plantas o estos seres vivos o especies vegetales formen parte de la categoría y de un montante total, X, el que sea, el valor estimado que haya salido, ¿de acuerdo? Y dentro de ese valor estimado me permitirá comprar a mi necesidad, pues más o menos árboles, más o menos palmeras, ¿de acuerdo? ¿Qué criterios, por ejemplo, al inicio podemos establecer para decir, pues mire, nosotros nos vamos a ceñir por esta categoría? ¿Por qué? Porque resulta que de nuestro estudio objetivo de la compra anterior hemos llegado a la conclusión que solo podemos llegar a una categorización por aplicaciones presupuestarias. Pues tenemos fundamentación suficiente para decir, mire, yo no puedo dividir en árboles de jardín ni árboles frutales porque no tengo capacidad de saberlo. Otra de las cuestiones que también tenemos que tener en cuenta es si todos nuestros licitadores tienen la posibilidad de suministrarnos a la par, imaginémonos, rosales o árboles frutales, porque habrá quien se dedique única y exclusivamente a los rosales. Bien, pues ahí mucho cuidado, por ejemplo, en establecer limitaciones a la no posibilidad, es decir, si usted no me presenta 3 ofertas a la categoría, no quedará excluido. ¿Por qué? Porque si he definido la categoría solo como especies vegetales, no subdividiendo, y hago esto, pues al de rosales, que solo vende rosales, lo haré polvo probablemente enseguida. Es decir, todas estas cuestiones que no son difíciles de tener en cuenta y no van más allá de un pensamiento y una conversación técnica, ¿de acuerdo?, nos llevan a la mejor de las soluciones. En fin, yo ya lo he comentado, ¿de acuerdo? Creo que he expuesto un panorama más o menos práctico de lo que puede ser o debería ser y de lo que consiste la contratación pública. Tenemos las posibilidades en la ley, ¿de acuerdo? Pues que yo siempre he creído que la ley es una buena oportunidad, ¿de acuerdo? No digo que sea una buena ley, pero sí una buena oportunidad para hacer las cosas mejor, y en ese sentido podemos ser lo ambiciosos que queramos, más o menos, ¿de acuerdo? Es evidente que si no tenemos en cuenta, estas cuestiones que he dicho, o la mayoría de ellas, pues oye, surcaremos los mares de manera cómoda, y si no, y ahora sí paso las diapositivas, este será, de acuerdo, pues nuestro futuro, y nos estaremos ahogados, ¿verdad?, en el día a día. Esta es una realidad, ¿eh? Bien, en ese sentido, el mensaje que quiero trasladar finalmente es que muchas veces nos dan la solución, o la solución existe, y nosotros nos ocupamos en decir no gracias porque estamos demasiado ocupados. Lo que tenemos que darnos cuenta es si verdaderamente en nuestras organizaciones, si tenemos las posibilidades, estamos demasiado ocupados tirando de un carro lleno de piedras con las ruedas cuadradas. Eso es lo que tenemos que valorar, ¿de acuerdo? Y por último, pues ya también dentro de este mensaje que quería lanzar para acabar, es la oportunidad es ahora, ¿no? Si no es ahora, ¿cuándo? Dice esta diapositiva, y es verdad. Si no es ahora que tenemos una nueva ley con nuevas herramientas y nuevas posibilidades, pues ¿cuándo? Esa es nada más. Muchísimas gracias y muy amables.